pasado de una familia con trascendencia histórica. Le ha gustado también caminar por, mencionamos, los senderos y subir las montañas, explorar los ríos y también las cascadas de la parroquia. Se apasionaba también por las ciencias exactas con el tiempo y viviendo en un territorio histórico como es Cangagua, se inclinó por las ciencias sociales. Es un profesional, como ya mencionamos, en arqueología, una subdivisión de la antropología cultural. Esta formación le permite entender constantemente sobre la cultura y el territorio y historia de, en este caso, del Ecuador andino, valorando cada componente cultural presente. Y además se enfoca justamente en la economía, pues le gusta estudiar y analizar el pasado productivo de las sociedades que habitaron estos territorios. Está interesado en entender cómo las actividades económicas moldearon y sostuvieron el desarrollo de estas comunidades, explorando sus sistemas de producción, intercambio y subsistencia a lo largo del tiempo. Esta perspectiva de alguna forma económica complementa la formación en arqueología y le permite tener una visión mucho más completa de lo que es el pasado cultural y social de esta región. Así que, Ariel, bienvenido por favor a este espacio. Buenas noches con todos, aquí los presentes, panelistas se puede decir, los que van a participar en este conversatorio. Uh -huh. Kevin, muchas gracias por la invitación y agradecido para poder aportar con ideas, ¿no?, a este proceso que necesita Cayambe Uh -huh. para entender nuestro pasado y sobre todo la historia que nos rodea como cayambeños. A ti muchas gracias por aceptar la invitación, vamos a estar conversando, todos tendremos una participación y bueno, pues vamos a estar conversando acerca de lo que es justamente este tema. Por favor, pasémosle el micro al profe José Solórzano. Es profesor ya jubilado del miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, autor, y ojo con esto, de 7 libros, capacitador en temas de cooperativismo y economía popular y solidaria. Además, también fue director de Turismo, Cultura y Patrimonio del municipio de Cayambe y al momento está ya terminando de escribir el libro Luis Cantamor, Vida y Obra de Luis Guzmán. Profe, bienvenido. Un gusto. Primeramente por agradecer esta invitación al conversatorio, al doctor Aníbal Puga, con quien tengo una amistad de muchos años atrás, Ariel, pues que es un profesional joven, nuevo, aquí del Cantón Cayambe. Yo pienso que sí es pertinente este y muchos más espacios en donde podamos abordar un tema de mucha trascendencia como es el Inti Raymi, la fiesta propia de la cosecha, la fiesta de San Pedro, es decir, esta temporalidad festiva del Cantón Cayambe. Muchas gracias por la invitación. Profe, de nuevo agradecerle aquí la participación. Doctor Aníbal, también bienvenido. Vamos a hacerle la pequeña introducción también. El doctor Aníbal Puga, heredero del pasado, músico autóctono de Cayambe. Ha grabado 2 cassettes de coplas, 5 CDs y 2 DVDs, todos de música autóctona, con tunda, flautas, rondines simples y pareados, rondador, payas, entre otros. Es también actor, escritor y productor. Participó en las películas cayambeñas Llanto del Rondador, Sueños de Libertad, El Hijo de la Navidad, Sangre y Leche, y además productor de varios documentales como Cayambe y su cultura milenaria, Páramo y Toros de Pueblo, El Reencuentro con el Abuelo, El Ñavi Mayay, entre otros. Conjuntamente con otros artistas cayambeños ha viajado por varios países del mundo difundiendo nuestra música autóctona. Aníbal Alberto Puga Peña, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales y doctor en Jurisprudencia, 4º nivel, especialista en Derecho Ambiental, capacitador y conferencista calificado por el CETEC y el CENESID. Doctor, bienvenido a este espacio. Bueno, muchísimas gracias, un cordial saludo para los panelistas, un gusto verle a Pepito Solórzano, al joven profesional. A ustedes un saludo muy cordial y las felicitaciones por enrumbarse en este tipo de diálogos, de conversatorios que va a enriquecer a nuestra población. Yo siempre he manifestado que el que no conoce el pasado anda perdido en el presente. Entonces, qué importante de que en estos conversatorios pues analicemos los antecedentes de todos estos acontecimientos culturales que se dan en esta temporada y durante todo el año, porque hay temporadas que se dedica a diferentes festejos de diferentes índole, pero todo el año está en actividades nuestra serranía y nuestro país, y especialmente nuestro cantón.
Sobre todo, y me parece un tema importante, en esta época donde en las fiestas, digamos, florece todo este significado, ¿no? De alguna forma, digamos, el cantón pregona todo lo que significa este sentido. Y me gustaría empezar con usted, doctor. Vamos a tratar un poquito de, pues, intentar clarificar un poquito a la ciudadanía entre las diferenciaciones de lo que vamos a tratar, sobre todo para... Con amigos de Puno, del Cusco, de algunos sectores, como músicos, tocamos. Intercambiamos conocimientos, intercambiamos experiencias. Entonces, allá todavía se conmemora, o se refresca, o sea, una remembranza de lo que fue el Inti Raymi. Todavía se hace con un sacrificio de una llama tierna, de color negro. Todavía sacan las vísceras y le queman, y de acuerdo a la dirección del humo y de las llamas, el brujo o el chamán le interpreta qué es lo que va a pasar, le descifra qué es lo que va a pasar en el futuro. Y es una ceremonia, pero eminentemente religiosa, dirigido a su padre, a su Dios, que era el sol. Acá nosotros tenemos una fiesta muy diferente, que es una fiesta del reencuentro de los familiares y amigos. Es una fiesta solidaria, es una fiesta que no necesita invitación. Cualquier persona puede ir a esa fiesta, no a un matrimonio, no a un bautizo, porque para eso necesita invitación. Pero para el Inti Raymi, para estos festejos, no necesita invitación. Simplemente es la voluntad, va, observa, y nadie le cierra las puertas, y nadie tampoco le deja de dar la bebida sagrada que se considera la chicha y la comida, que en este tiempo hay abundancia, ¿no? Hay abundancia, pero acá tenemos una connotación muy diferente. El Inti Raymi es conocido así. Hay una ordenanza donde, inclusive acá en el Cantón Cayambe, no sé si es en el 98 o 99 que se dio esa ordenanza, donde se dice que las fiestas de San Pedro y del Sol en la mitad del mundo, que fue constituida mediante, de hecho, hasta ahora mediante ordenanza. Claro, mucha polémica, dicen, ¿por qué fiesta, por qué Inti Raymi? Pero es que en Quichua es fiesta del sol, o sea, Inti Raymi, Inti es sol y Raymi es fiesta, entonces Inti Raymi, fiesta del sol. No, nada tiene que ver nuestro Inti Raymi con lo que se da en el Perú. Entonces nuestra fiesta es eminentemente como digo, de reencuentro, de regocijo, de baile, donde afloran pues coplas, taquidos, verseados. Hay una cantidad de músicos que interpretan guitarras, violines, rondines simples, pareados, flautas, tundas. Hoy inclusive se han incorporado las melodías, las quenas, los acordeones y todo lo demás, que ha venido a enriquecer. Yo soy músico autóctono y yo defendía de que no se debe introducirse ese tipo de instrumentos en nuestra música, pero eso es de luchar contra corriente, porque no es posible, y toda la sociedad viene pues desarrollándose de acuerdo al progreso, de acuerdo al desarrollo, a la globalización y la tecnología que va apareciendo. Entonces es imposible mantener en un estado puro o decirles o impedir. Lo que yo más bien he optado es por decirles que cuando realicen sus trabajos musicales a los artistas, que por lo menos de los 13 o 14 temas que tiene un CD, al menos uno sea música autóctona, al menos uno sea música propia de nuestra zona, que sea interpretada en la instrumentación que ya está desapareciendo, como son flautas y tundas y todo lo demás, para que se conserve, para que se preserve en el tiempo la riqueza de la música que fue de aquellos tiempos. Ok, doctor, vamos a hablar más después justamente de este tema, ¿no? Del sincretismo y de cómo se va fusionando, incluso este tema de los instrumentos, ¿no? Que se han ido mezclando con lo que autóctonamente se conocía. Pero, primer punto para el doctor Aníbal Puga, lo que se celebra el Inti Raymi, que viene justamente del Imperio Inca y en el Cusco, es muy distinto a la fiesta de las cosechas que se celebra aquí en el Cantón, porque además entramos en ese concepto de comunidad,
de lo que en las octavas se conoce incluso como diezmo, ¿no? De aquel celebrar sin invitación, quizás el Inti Raymi un poco más, si se quiere, no sé, más formal, tal vez, incluso con ejemplos de las autoridades enfrente, ¿no? De esas cuestiones donde se rezaba incluso al emperador en este caso, ¿no? Me parece interesante este punto. Por favor, profe, no sé si podemos seguir desarrollándonos en este mismo tema. Sí, interesante la exposición del doctor Puga. Ujú. Nos deja algunos planteamientos incluso para poder abordarlos después, si es que hay tiempo. Efectivamente. Y yo quisiera más bien demorarme y utilizar un poco de mi tiempo para señalar lo que son los patrimonios. Ok. Pues estas fiestas, porque no es una sola, ¿no? Estas fiestas vienen de mucho tiempo atrás, Ok. tienen un origen mucho más de mucho más antes que los incas, porque Sí, a sí. veces nosotros tendemos siempre a considerar como incásico lo que es antes de lo español. Y pienso que ahí hay una falta de claridad al respecto. Desde mucho tiempo atrás viene perseverando esta fiesta y es un legado que nosotros tenemos del pasado y por eso el término de patrimonio, Exacto. lo que nosotros hemos heredado de nuestros padres. Ujú. ¿No? Y lo patrimonial puede ser material, puede ser inmaterial, puede ser cultural. Y en este caso de las festividades estamos ante un patrimonio cultural, un patrimonio inmaterial. La Constitución de la República, el COTAD, que es el Código Orgánico que regula el funcionamiento de los municipios, de los gobiernos autónomos, la Ley de Cultura, todos aquellos hacen referencia y énfasis en que los municipios, el Estado en general, debe procurar la conservación, la promoción de los patrimonios de todo género que son abundantes en nuestro país y ahora nos centramos en lo nuestro, en lo cantonal. Efectivamente. De tal manera que estamos nosotros frente a un tema de cultura, un tema patrimonial. Yo a veces he escuchado, sin entender mucho, una queja de que las festividades estas de San Pedro, de la cosecha o del Inti Raymi se han folclorizado. Y yo no he alcanzado a entender mucho por qué la queja de que se haya folclorizado. Ok. Porque el folclor es una expresión del idioma en primer lugar, que es a través de lo que nos comunicamos, el idioma, los dialectos, las costumbres, la música, el baile, la danza, etcétera. Todo eso hace parte de nuestra riqueza patrimonial. Ok. De tal manera que yo no veo que exista razón cuando alguien dice que se ha folclorizado, ¿no? Pues el folclore, repito, es este conjunto de expresiones culturales que nosotros venimos cultivando desde tiempo atrás. De tal manera que para mí decir que esto es parte de nuestro folclore es una realidad que no lo puedo menospreciar. Ok. Ya. Como ha dicho el doctor Aníbal Puga, las distintas festividades Ujú. que se dan en esta parte del norte de Pichincha, para decirlo el cantón Pedro Moncayo, y para decirlo dentro de Cayambe, las festividades que se dan en el sector de Pesillo, Olmedo Pesillo, Ujú. las festividades que se dan en Cangagua, las que se dan en Pambamarquito, la gran ganada de la plaza que se da aquí en la cabecera cantonal, tienen cada quien características. Ya no está expresando que pasando el puente, el río Granobles, nada más aquí en el cantón Pedro Moncayo, ellos celebran la cosecha.
Y yo quiero entender y estoy convencido de que las festividades que se celebran aquí en el Cantón Cayambe tienen precisamente un origen festivo para celebrar la cosecha. Ok. Y celebrar la cosecha significa también hacer honra a la práctica del trabajo comunitario, la práctica social del trabajo comunitario, la minga, Sí. que era era un sistema a través del que se cosechaba, se proveía los alimentos, se levantaba una casa, se abría una acequia, etc. La minga. Que fue, repito, lo sustancial de ese sistema de producción comunitario que se mantuvo. Y que eso también se ha venido perdiendo y que tiene sus efectos en estas expresiones culturales. Okay. Aquí en el Cantón Cayambe, en un territorio de un poco más de 100.000, ¿estoy bien? 100.000 kilómetros cuadrados, ¿así es? ¿O no? ¿O es menos? Ya. Ya. Entonces, aquí encontramos una diversidad enorme. Recuerden que Cangagua nunca bajó a la toma de la plaza aquí en Cayambe, porque ellos siempre bailaron su San Pablo, es decir, el 30 de junio en la plaza de Cangagua. Ahí nomás hay una diversidad, Sí, hay, sí, sí. hay que entenderlo con una característica específica. Y para no ir mucho más allá en esta primera exposición, yo tengo que manifestar mi total acuerdo de que el origen de estas festividades, que aquí se celebran en el solsticio de verano, que no es así como el Inti Raymi del Cusco que se celebra en el solsticio de invierno, Okay. ¿no? Okay. Porque ellos están allá en el 24 de junio, en pleno invierno, y no están cosechando. Nosotros acá son los que cosechamos. Y entonces tiene claridad la explicación que dio el doctor Aníbal Puga entre las razones que motivan la fiesta del Inti Raymi allá en el Cusco y las razones que tenemos acá nosotros para hacer la celebración de la cosecha en el solsticio del verano. Ok, ok. Me parece, sobre todo, rescataría, si me permite, profe, el tema de este trabajo comunitario que se celebra, ¿no? De hecho, esta cuestión de coger incluso un padrino, digamos, ya con términos quizás ya implantados dentro de las comunidades, por ejemplo, de Otavalo, es justamente para quizás igualar un poco el tema económico, ¿no? Para que no haya ese desfase y generalmente se cogía a la persona que tenía más dinero. Es para que no exista justamente ese desfase y entiendo entonces por qué el patrón en este caso era quien de alguna forma también, si se quiere, auspiciaba la festividad, pero era obviamente un tema cultural de toda la comunidad, pero quizás para ir equilibrando este tema económico también y que no haya ese desfaz, ¿no? Me parece que es interesante también este punto. Ariel, tú un poco más en este estudio antropológico, me parece que incluso tienes quizás unos datos un poco más precisos, incluso en cuestión de años, en cuestión de fechas, por favor. Sí, compartiendo aquí los conocimientos de ilustres cayambeños que en verdad componen la vivencia que ellos tienen en este proceso de, digamos, construcción social de su identidad cayambeña hacia las fiestas. Y mi aporte aquí en este conversatorio va más ligado hacia la visión científica, se puede decir, porque aquí en el país, en Ecuador, digamos que nos encontramos en un proceso que totalmente, digamos, precario con el conocimiento histórico de nuestro pasado. Muchas veces Ecuador se ha compuesto de mitos y leyendas, y Ernesto Salazar, un gran arqueólogo referente en Ecuador, escribió un libro que se llama Entre mitos y fábulas y leyendas del Ecuador aborigen, que expresa que la identidad ecuatoriana está prácticamente olvidada, no se ha construido un proceso histórico que colabore entre historiadores y arqueólogos o un diálogo entre la ciudadanía y la población en general para construir la identidad nacional. En este sentido, apoyo lo que dice el doctor Puga, ¿no? Del proceso de las fiestas del Cusco, cómo se celebran, es totalmente diferente, y un aporte también del profesor Solórzano, lo que dice, ¿no? Que claro, es diferente estos procesos o digamos rotatorios de la Tierra que se diferencian entre el hemisferio norte y en el hemisferio sur, pero Ecuador no está influenciada por estos procesos
de rotación, sino en Ecuador para el clima es lo que influye el régimen costa-sierra, que se conoce que aquí por la cordillera de los Andes y por la Gran Amazonía el clima varía, y ustedes pueden ver o palpar en esta temporada de este año que el clima puede variar. Sí, sí, sí. En este sentido, ¿no? El Inti Raymi en el Perú se instaura, o sea, totalmente es nuevo, es un proceso que inició con la folclorización. Ahí tenemos que entender que la folclorización se diferencia del folclor. La folclorización es un proceso que simplifica y banaliza, digamos, celebraciones, digamos, festejos, para dar accesibilidad a un tercer público que disfrute un proceso cultural que se está desarrollando. En este sentido, el Inti Raymi se instaura en 1944 por un historiador cusqueño que se llama Humberto Vidal Hunda. Hay un gran trabajo que hizo el investigador que se conoce como Alberto Chalá, que publica una tesis doctoral sobre esta investigación de cómo nace el Inti Raymi, que nace a través de un libreto, porque antes de 1944 había celebraciones en el Perú, estoy diciendo, ¿no? Había celebraciones que sí tenían una característica y que se ligaban con el proceso histórico del Imperio Incaico, pero en 1944 en el Coricancha y en Sacsayhuamán se celebra un performance. ¿Para qué? Para que a través de ese año empiece a enriquecerse, a aportar la identidad incaica, y en 1980, bueno, digamos en los años 80 con estas fiestas, se me fue el nombre, son declaradas Patrimonio Mundial de la Nación estas celebraciones en el Perú. En Cayambe, la evidencia arqueológica y la evidencia etnohistórica nos sugiere que aquí la palabra Inti Raymi no tiene sentido. Aquí las fiestas están ligadas netamente a las cosechas. Hay investigaciones como Mariusi Cordero, que hizo excavaciones en Puntiatzil, y ella en sus conclusiones a través de excavar Puntiatzil y la remonta, ve que las fiestas que se celebraban aquí estaban ligadas a las cosechas y eran un proceso más ligado hacia la política. Como el curaca, a través de la reciprocidad y la redistribución de la cosecha, generaba un proceso de deuda hacia la población local, hacia, digamos, como sirvientes, se puede decir en esa temporada. Estamos hablando de los cayambis, desde 1250 al 1500, 1492 más o menos, porque ya empieza la llegada de los incas. Okay. Pero en estas circunstancias, la sociedad de los cayambis tenían una cosmovisión más, estoy así de acuerdo, comunitaria. No había esa cosmovisión hacia el sol. Hay evidencias históricas que nos sugieren que aquí el sol sí tenía una importancia. En todas las culturas del Ecuador hay una importancia, que fuera irónico que las sociedades no se fijen que el sol está saliendo por el horizonte y por la mitad del cielo. Pero la sociedad aquí es más politeísta. Hay Sancho Paz, en una visita que hace, bueno, era un corregidor, ¿no? En los procesos de la colonización se instauran diferentes instituciones que permiten la creación de ciudades, la instauración de corregimientos para los indígenas, para hacer del catecismo, enseñarles la religión. Él, en sus escritos etnohistóricos, mira que la gente aquí adoran a los urcos, a los cerros, a las montañas, a los pogyos, a los ojos de agua. En este sentido también se contraponen las evidencias arqueológicas. Estefano Serrano es un investigador, un arqueólogo que ha hecho investigaciones entre la relación Amazonía y Sierra. También David Brown en Cochasquí ha hecho investigaciones, y ellos encuentran una característica importante de que hubo un cambio climático en la fase de Cochasquí, fase 2, o sea, de los cayambis, digamos, en el año 1200 al 1400, al 1500. Un proceso de cambio climático que aquí sugiere que hubo sequía en el país. En este sentido, la evidencia no histórica nos sugiere que los cayambis adoraban a los cerros y a los ojos de agua. Y en este sentido, tienen más importancia religiosa, ceremonial, los ojos de agua que el sol, por este proceso de sequía y cambio climático. Okay.
De ahí tenemos que diferenciar que las fiestas que tenemos aquí tradicionalmente como Cayambe vienen influenciadas por la hacienda, o sea, netamente por la hacienda las fiestas que celebramos actualmente hoy en día en Cayambe. Que además es justo a lo que yo relacionaba, ¿no? Esta distribución de la riqueza que se generaba dentro del hacendado para los trabajadores y como bien dijo el doctor Aníbal, el patrón, justamente era lo que potenciaba esta deuda que existía dentro del hacendado como incluso una especie de banco, ¿no? Ya formando ese tipo de concepciones, ya pues actualizándolo si se quiere. Me quedo también con el tema de que eran culturas politeístas. Me parece que el Inti Raymi sí nace justamente de esta reverencia al sol, aquí pues un poco más distribuido. Vamos, me parece que tenemos un pequeño cortecito, no muy largo, para seguir conversando de estos temas y seguir dialogando con nuestros invitados para topar el siguiente tema que vamos a tener. Ustedes no se olviden, dejen también sus ideas. Realmente por la afinidad que tenía con mi compadre Alfonso Cachihuango, que era el director de Nianda Mariachi, y cada año me invitaba para participar en los bailes de San Juan, porque allá festejan San Juan. He participado en Cangagua, tengo amigos como Ricardo El Cuango, desde hace muchos años yo he participado también en esa toma de la plaza, y aquí, por supuesto. Claro que hay una gran diferencia de lo que acontecía 30, 40 años atrás a lo que hoy tenemos. Okay. Antiguamente pues se utilizaba vestimentas que identificaba a cada uno de los sectores, y en Pesillo se mantiene todavía, por decir algo, el zamarro es blanco de toda esta zona norte, Sí. zamarro blanco, y también en la zona de Cajas utilizaban las guaras o los calzoncillos de lienzo blancos, Okay. la zona del Prado, todo ese sector. Mientras que el sector sur, en cambio, utilizan hasta ahora el zamarro negro. Y en Pambamarca y toda esa zona son zamarros semi elaborados con pechera y con tirantes inclusive. Entonces yo estuve de jurado calificador el sábado anterior en la parroquia de Otón y bajo esa comunidad, y verles con los zamarros semi elaborados con pechera, rústicos, y con una especie de tirante que era con guato y con piedras perforadas. Entiendo que esas piedritas sacaron del río, les perforaron y decoraba eso. Okay. Impresionante. A estas alturas todavía utilizan ese tipo de indumentaria. Y es precisamente porque había un premio especial para la comunidad que rescate una vestimenta ancestral del hombre y de la mujer. Entonces trajeron de la comunidad de Pambamarquito a esos personajes luciendo ese tipo de indumentaria tan antigua. Sí, sí. Se utilizaba las tundas, que ya están desapareciendo, los cencerros o campanillas, cargas inclusive hasta de 24 campanas, de 12 y hasta de 24 campanas. Unos utilizaban, pues, sobre todo los de la zona de Cajas, todos esos, utilizan en la espalda, y los de Pesillos en la cintura. Esa es la diferencia. Okay. Pues hay una gran diferencia. Y hasta ahora en González Suárez, que es pueblo cayambi, son cayambis, todavía utilizan, y son cayambis ellos. Entonces, utilizan todavía los cencerros, las tundas, flautas, traversas. No se conocía la quena, no se utilizaba los bombos, no se utilizaba ningún instrumento de los, como ahora las melodías, los acordeones, violines, bandolines, no. Eran las guitarras que le denominaban vihuelas, y con los temples propios de nuestra zona, porque somos únicos, creo que únicos en el mundo debemos ser, que tenemos temples de guitarra muy diferentes al resto de zonas. Entonces tenemos el Granada, el Guanopamba, el transporte moderno, el Galindo, en fin, hay una cantidad de temples que son propios de aquí, de nuestra zona. Entonces, y los taquidos y verseados, ventajosamente hasta el momento se mantienen, pero ya ha desaparecido, por ejemplo, la cuyma, que era una especie de ¿qué sería? Una especie de
de las costumbres y tradiciones es precisamente propias del sector rural, y así se ha venido dando, ¿no? Ahora, también hay que señalar que la parte rural acepta, acepta a la parte religiosa. Y yo veo, cada semana se turnan. Por ejemplo, hace una semana llevaron a Pakistán, ya creo que a San Pedro. Le sacan de la iglesia con bailes tradicionales y tocando sus instrumentos y le llevan a velarle allá, a rendirle su fiesta, su misa, su tributo y todo lo demás. Creo que esta semana le llevaron a Cariacu y así va San Pedro visitando de comuna en comuna. Entonces, esa también es una aceptación de parte del sector rural a estos festejos de carácter religioso. Em, Muy interesante. Abusando un poquito, doctor, quisiera acabar con usted posteriormente de las intervenciones, que nos cuente otra vez esa experiencia para que todos escuchen. Despuésito. Sí, despuésito, cómo fue esa experiencia de Diablo Uma. Obviamente, un dato interesante, y a mí, pues, cuando uno no conoce mucho, quizás no tiene estos matices muy en cuenta, ¿no? El tema de dónde se colocan las campanillas, el zamarro, que es obviamente enterizo en la zona sur me parece, y en la zona, además del color negro obviamente, y en la zona norte el color blanco, y además hemos visto fotos que incluso usted, profe, ha subido en su perfil de antes, pues, del cantón, incluso que tienen este calzón, ¿no? Blanco, enterizo, que me parece, no tiene un poco de contexto de dónde surgía, y ahora imagínense por esta charla, pues, evidenciar que eso forma parte de lo que somos me parece enriquecedor, y además el tema súper necesario de entender que cada sector tenía su forma para que las personas puedan vestirse de la forma tradicional, y una vez recibida la calificación quizás esto ya se fue olvidando un poco si se quiere, pero fue una de las condiciones que pusieron. Yo me alegro de lo que cuenta el doctor Puga, que hubo acá en la comunidad, creo que en la parroquia Otón en todo caso, una comunidad que trajo, digamos, a exponer su más fina manifestación cultural, ¿no? En sus trajes, por ejemplo, esos amarros de pechera, que no hay en otra parte. No, no. Que no hay en otra parte de amarro de pechera. Ujú. Eso lo vemos en Pamba Marquito. ¿No? Y que demuestra la diversidad que tenemos dentro del cantón. Entonces, el año anterior, el gobierno parroquial de Olmedo hizo algo que yo lo he felicitado y me agradó, y de las cosas buenas que yo vi el año anterior en los festejos, es quizá en mi criterio lo mejor, porque encargó el gobierno parroquial de Olmedo a las distintas comunidades que hagan una manifestación exclusiva propia de una expresión cultural, y era de ver. Y algo que yo quiero expresarlo en público, alrededor del 75% de todo lo que se dijo en ese festival, digo yo, fue en quichua. Lo que quiere decir que el quichua está vivo todavía, de que el quichua no es un idioma muerto. Y entonces que tenemos todavía herramientas, tenemos un material a disposición para trabajar en el fortalecimiento de nuestra identidad a través del cultivo y la protección y promoción de nuestros patrimonios. Interesante, profe, su análisis. Me parece sobre todo a destacar que nosotros deberíamos ajustarnos de esa esencia para conseguir ser declarados también patrimonio inmaterial, que me parece que es algo que hay que rescatar. El Cantón Cayambe en serio es muy rico, y por eso las personas que son extranjeras, las personas que viven en otras partes del Ecuador, esperan muy ansiosos por este festival de eventos que tenemos empezando desde Ayora y recorriendo todo el territorio del Cantón Cayambe hasta finalizar las fiestas. Me parece que es un análisis además acertado. Ariel, por favor, igual tú, como mencionamos un poco antes, en tu rama, quizás con un poco más de contexto histórico incluso, cómo se desarrolla o cómo ha ido evolucionando justamente este tema de las fiestas de la cosecha, Inti Raymi y demás.
Yo voy a retomar las palabras del profesor Solórzano que dice sobre los elementos que se pueden ir acoplando actualmente en las fiestas de las cosechas o San Pedro. Yo soy muy cuidadoso al seguir topando el tema de Inti Raymi porque no solo es el nombre, es decir, podemos celebrar Inti Raymi, podemos celebrar San Pedro y no pasa nada, porque atrás del tema o la palabra de Inti Raymi hay toda una serie, una institucionalidad que va desplazando elementos propios que no se ajustan a la identidad cayambeña. Y eso voy a ir con un ejemplo. En Cangagua, hace años conversé con una señora que me decía que, o sea, en estas fechas tenía una celebración única en su familia. O sea, ella calentaba los San Juanes y aquí los cayambeños, no me dejarán mentir, que antes familias cayambeñas hacían este proceso de calentar los San Juanes. Una especie de quemar fogatas afuera de las casas, en las calles. ¿Para qué? Para dar la bienvenida a las fiestas o celebraciones que se le realizaban. Esta señora de la comunidad baja, de las comunidades bajas de Cangagua, digamos, tenía una celebración peculiar porque se iba mezclando entre elementos paganos y elementos religiosos. Ella, para celebrar o calentar los San Juanes, tenía que irse a una quebrada y hacía un proceso, un ritual de pedir permiso a la quebrada, adentrarse a la profundidad, recolectar leña especial de esa quebrada, porque no sería cualquier otra leña, digamos, del eucalipto, lo que hay en sus bosques, no. Y me decía que se iba por estas fechas y traía la leña y hacía de calentar los San Juanes para el 24 que se celebra en honor al santo. Pero a ella, después los dirigentes con este proceso de, digamos, adopción de estas celebraciones como el Inti Raymi, le dijeron que estos temas de celebraciones no concuerdan porque ella o los dirigentes vieron que ella estaba practicando una práctica católica, digamos, religiosa católica, pero no diferenciaron que a través de esa práctica católica también hacía una práctica que estaba enmarcada en las costumbres tradicionales, antiguas de los locales, de ir pedir a permiso a las quebradas, digamos, profundizar todos esos senderos y caminos y hacer todo este ritual. En este sentido, el Inti Raymi está desplazando la identidad cayambeña del pasado, o sea, ahorita las instituciones educativas, como ustedes mismos, los profesores, tú mismo has dicho, que están adoptando, ¿no?, de forma superficial, vamos a celebrar Inti Raymi porque es un proceso que nuestros antepasados realizaban en honor al sol, y eso no se ajusta a la realidad del Cayambe o al pasado histórico de Cayambe, porque muchos dicen, el ciclo del Inti Raymi, también hay fiestas que componen el Pauca Raymi, el Quilla Raymi, todos estos procesos que están compuestos por la chacana y todo esto. O sea, el término Inti Raymi no es solo Inti Raymi, sino es todo un proceso gigante que nos quiere decir que la cosmovisión milenaria de nuestros pueblos era tal y tal, tal. Y esa cosmovisión no se ajusta a la realidad cayambeña, porque según las evidencias, y Gregory Napa, que es un arqueólogo que investigó en los años 80 aquí, sugiere que Cayambe aquí se cultivaba siquiera como mínimo 2 veces al año. O sea, los cayambis cultivaban. Y en ese sentido, la cosmovisión del Inti Raymi, del Pauca Raymi, de que este es tiempo de la mujer, este es tiempo de la juventud, este es tiempo de cosecha, no se ajusta. Porque simplemente, o sea, tener un calendario de cultivar una vez al año no da la realidad de la población cayambeña. En ese sentido también tenemos que ver que las fiestas, como decía aquí el estimado doctor, que llevar a San Pedrito no está compuesta netamente por cosmovisiones o digamos por el ritual religioso católico. Tenemos que ver con otros ojos. Este proceso, y es lo que ha motivado a muchos cayambeños, digamos que son personajes que impulsan las festividades tradicionales, digamos, herederos del pasado, se autoproclaman, son muy mezquinos hacia la religión católica. Ellos dicen que los colonizadores nos vinieron y nos impusieron a la religión, extirparon nuestras creencias y todo esto. Y no ven el componente social que genera el contacto entre dos culturas, digamos, la cultura local y la cultura colonial. En este sentido también podemos ver que cuando vinieron los españoles no hubo una imposición como tal. Porque mucho, y ese es el discurso que nos dan ahora, decir, vamos a celebrar nuestras fiestas tradicionales del Inti Raymi porque nuestros abuelitos fueron sometidos y tuvieron una imposición de creencias que no se apegan nada a esta realidad. Y eso nos deja ver la evidencia no histórica que dice
que aquí los caciques como por si se me fue, Jerónimo Puento, el cacique nieto de Nazacota Puento, fue un partidario de los colonizadores españoles. Él ayudó a controlar revueltas, él ayudó a institucionalizar las diferentes instituciones coloniales que se implantaron aquí en el territorio de los Andes septentrionales. Igualmente los cañaris, si es que los cañaris no hubieran, digamos, apoyado al bando español, el imperio inca nunca se hubiera derrumbado. Entonces tenemos que investigar más y conocer estos procesos históricos de que no fue una imposición como tal, sino fue un proceso de negociación. Hay aportes de la cultura cayambeña hacia, digamos, del pasado de los cayambis, hacia las tradiciones religiosas. Hay un proceso de intercambio y muchas veces vemos que hay paganismo incluso en las fiestas de San Pedro, algo que no concuerda con, digamos, la doctrina católica, pero es lo que ha moldeado la tradición cayambeña a las fiestas. En este sentido, para cerrar este tema y irme en la línea que aquí pusieron los dos eminentes cayambeños de por qué estamos perdiendo los simbolismos y por este proceso de desplazamiento. Si empezamos a adoptar la palabra Inti Raymi o celebraciones del Inti Raymi, estamos desplazando simbolismos o tradiciones, costumbres cayambeñas como ¿por qué el zamarro de este tipo? ¿Por qué, digamos, los anacos, las faldas de las mujeres de este tipo? A veces las mujeres del norte de aquí de Cayambe, de Olmedo Pesillo, me comentan que las faldas también incluso se pueden dividir entre los pliegues, que el pliegue pequeño es para señoritas o el pliegue más grande es para mujeres. Entonces hay ciertos simbolismos que se van perdiendo porque se están adoptando otros simbolismos ajenos a la tradición cayambeña. Ok, quizás, y no sé si valga tapar, porque algo de esto vamos a tapar en el siguiente punto. Me parece que estamos entrando ya en un momento incluso de algo que Néstor Canclini mencionaba, este escritor argentino, de culturas híbridas, es decir, la fusión de dos culturas que de alguna otra forma comparten o no comparten, y nace una tercera. Quizás es posible que si es que mantengamos bajo tu punto de vista este mismo rumbo, tengamos otro sistema cultural muy distinto a lo que nos identificaba como cayambis, manteniendo quizás a raíz una esencia, pero con estos sincretismos, misticismos, con estas variaciones que van alejándola, si se quiere, un poco de lo que decía el profesor Lórzano, manteniendo su naturaleza. Sí, efectivamente, porque ahí tenemos que diferenciar un poco mi punto de vista y lo que estoy explicando, ¿no? Que una parte, o sea, lo que yo voy aportando está más ligado a lo patrimonial, lo que dice el profesor Solórzano, que debemos rescatar en este proceso, si se quiere declarar las pistas, yo estoy más apegado a empujar lo patrimonial, o sea, lo que nos heredaron los cayambis. Okay. Y desde la gestión cultural o digamos la práctica diaria, porque la cultura es el conjunto de prácticas humanas del ser humano que realiza día a día, o sea, la cultura está ligada por instituciones, digamos, del idioma, la religión, prácticas, costumbres, tradiciones, todo es la cultura. Pero si vamos a lo patrimonial, como decía el profesor, es algo que nos heredaron nuestros padres, nuestros antepasados. Entonces yo estoy apegado a este punto de vista, a lo patrimonial, que toda evidencia dice que aquí en Cayambe no se celebra el Inti Raymi. Desde ya, digamos, desde los levantamientos indígenas, el proceso de reivindicación indígena hacia la historia, como inicié este debate que aquí no se construyó un poco el proceso histórico y hubo una exclusión total de la comunidad indígena, de la población indígena para construir la historia del Ecuador. Entonces, en este proceso, las comunidades, las nacionalidades indígenas ven la necesidad de reivindicarse y crear un proceso histórico, adoptar simbolismos porque no hay un vacío total de su historia, entonces van adoptando símbolos de otras culturas donde ya se ha estudiado, y ahí en los años 90 nace este proceso, digamos, actual de las fiestas del Inti Raymi. Entonces, mi visión está más apegada hacia un pasado más pasado, digamos. Ok, interesante sobre todo, por favor, doctor, habíamos mencionado de pronto, bueno, este proceso justamente de desplazamiento por parte de Ariel. Lo que sí me parece, usted tiene una experiencia mucho más empírica, si se quiere, de aquello que se celebraba y cómo se lo hacía.
un poquito si nos puede también adentrar en ese tema para irnos un pequeño corte después de eso, saludar obviamente después del corte a quienes nos están comentando y que nos entendamos un poco, como digo, esta relación más empírica, más física de cómo se conecta justamente el ser humano con estas mismas tradiciones y cultura. Bueno, al momento estamos viviendo aquí en Cayambe la interculturalidad. Hemos aprendido a vivir, cada cual con sus costumbres, cada cual con su forma de ser, pero a raíz de que entró en la política líderes indígenas y que llegaron inclusive a ser alcaldes por 2 periodos, y al momento hay otro indígena que es alcalde de Cayambe, entonces empezó la interculturalidad, porque ya en el municipio hay funcionarios que provienen del campo y funcionarios de aquí de la ciudad y que tienen que convivir diariamente y que tienen que aceptar la costumbre que tiene la gente que viene del campo, y ellos igual tienen que adaptarse a las costumbres que tiene la gente aquí de la ciudad. Entonces empezaron a vivir la interculturalidad, y yo creo que eso está ocurriendo también en la fiesta, ¿no? La interculturalidad. Por eso es que las comunidades llevan a San Pedro a su comunidad para rendirle una especie de tributo, digamos, hacer una fiesta en homenaje a ese apóstol de Jesucristo. Que eso fue. El San Pablo y San Pedro igual, apóstoles de Jesús. Entonces, pero la parte ancestral es mucho más rica, es mucho más, porque hace un poco más de 500 años vinieron los españoles con su religión, y desde ahí hay los santos, ¿no es cierto? San Pedro, San Luis, etcétera. Pero esta fiesta es anterior, pues. Estos festejos son anteriores. Y nuestros pueblos, yo creo que a nivel del mundo, en México igual, el sol era adorado, era venerado. Los egipcios, aquí nuestros pueblos igual. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice? Es la fiesta del Inti Raymi, pero dice, en agradecimiento a la Pachamama y al Padre Sol por las cosechas, por los productos que nos ha dado durante este tiempo. Y por eso es que bailan y se regocijan. Pero además hay ciertas cosas que vienen arrastrando en forma, diríamos, hasta inconsciente, pero que se da. Y no es que está desconectado lo que decía, por ejemplo, el Inti Raymi con el Pauca Raymi. No. Y le voy a decir por qué. Porque las fiestas del Inti Raymi son fiestas, como le decía, del reencuentro. Fiestas solidarias. Fiestas donde no está prohibido a cualquier persona que se una. Pero es una fiesta para engendrar hijos. Es una fiesta para engendrar hijos en un momento de alegría, de regocijo. Y se lo engendra en junio. ¿Para qué? Para que nazca en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. En una época del florecimiento donde hay productos en abundancia, tiernos. Y a eso se debe, de que todavía, pese a las masacres y todo lo demás, el pueblo indígena está floreciente. Porque inconscientemente aprovecha de estas fiestas, y es una fiesta para engendrar hijos, para que nazca en una época donde hay abundancia. Y ustedes pueden ir al hospital y hagan una encuesta de en qué mes son los nacimientos. Hay cualquier cantidad de nacimientos en los meses de marzo y abril. Y eso obedece a que los hijos son engendrados en junio y en julio, en toda esta temporada de las fiestas. Y se lo hace en una época de fiesta, de regocijo, de alegría, para que nazca en una época de abundancia. Es exacto. Junio, engendrado. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Entonces en marzo estamos
en la época del Pauca Raimi, la fiesta del florecimiento, con frutos tiernos, con abundante leche, miel y todo lo demás que le permite subsistir. Que además, justamente lo que mencionábamos con anterioridad, y con esto ya pues nos vamos al pequeño corte para seguir con el último tema, responde también a esta costumbre sangrienta que se tiene, ¿no? En base a justamente ese aspecto de la fertilidad de la Pachamama, justamente, ¿no? El tema de que se tenga que derramar sangre para darle a la Pachamama un poco más de fertilidad y los frutos sean mucho más abundantes, lo que justamente el doctor mencionaba. Vamos a irnos a un pequeño corte, vamos a tomarnos otro respiro, otro bocadito de agua, vamos a llenar los vasos y vamos a regresar con el siguiente tema. A las personas que están conectadas voy a aprovechar saludando justamente a todos. Nos está observando Wilson Luna, un saludito, vamos a tratar también, ¿por qué no?, de invitarle, y también a don Gerardo Álvarez y a don Luis Guzmán, muchas gracias por la sugerencia. También a Eddie Ed por el comentario, a Ángel Osvaldo Chimarro Mosquera, dice, excelente tema de programación, saber de nuestras raíces y costumbres de nuestra serranía ecuatoriana. José Orlando Ceballos, Lignia dice, excelente, Ariel, apoyo tu posición y felicitaciones a los organizadores, creo que es muy importante hablar de los periodos, de cómo han venido evolucionando nuestras costumbres y tradiciones en la zona de Pichincha, especialmente en Cayambe. A un saludito también a Yolanda Castillo, a Edgar Patricio Imbaquingo, dice, en San Juan todos nos llevaban a la sequía o a la quebrada para aconsejarnos para ser personas de bien. Julio Torres Cisneros dice, en el diccionario Quichus castellano de Hualco Torres Fernández de Córdoba es muy claro, manifiesta que el Inti Raymi se celebra en Cusco, Perú, en honor al sol. Katia Guañuna dice, saludos para José Solórzano, gracias a uno de sus libros aprendí mucho sobre historia de mi lindo Cayambe, como muchos de los cayambeños. Ivonne Catalina Perugachi, saludos a Pepito José Solórzano Freire, siempre es un gusto escucharle y tiene tanta verdad en sus palabras, gracias por dar la valiosa información sobre nuestra cultura. Magdalena Loja, también un saludito, buenas noches, excelente programa, saludos desde Cañar. Igual Julio Torres, de nuevo dice, saludos amigos panelistas. Blanca Puga, buenas noches, está un poco bajo el volumen, ya le arreglamos, ¿no? Y a Marco C. A todos quienes nos comenten les estaremos leyendo, gracias por vernos, vamos a un pequeño corte comercial y enseguida regresamos. Papá, ¿sabías que Pollos Merma ya está en Carcelén? Sí, mijito. Vamos a avisarle a tu mamá para disfrutar de este delicioso pollo que no puede faltar en la mesa. Si lo que quieres es comer un delicioso pollito, rostizado o asado, jugoso y calientito, quedar bien en todos lados y que alcance para todos. Pollos Mermac. Pollos Mermac. Lo más sabroso que tú debes probar. Pollo asado, también rosterizado, carnes al grill, desayunos, almuerzos y parilladas. En Pollos Mermac lo vas a conseguir. Principal Cayambe, Rocafuerte y Marchena, a unos pasos del Camal Municipal, Tabacundo, Simón Bolívar y García Moreno. Pollos Mermac en Carcelén, Quito, Francisco Ruiz, OE 207 y Francisco Sánchez. Ven y visítanos. El sabor y calidad de la mejor comida tiene un nombre. Pollos Mermac. Qué ricos que son. Una delicia hasta el huesito. El auténtico sabor cayambeño. Servicio Automotriz, El Toque del Ángel, con precio justo y de buen servicio. Para dar mantenimiento a tu vehículo, ofrecemos servicio de enderezada, restauración de autos clásicos, pintura al horno, tratamiento cerámico para la pintura de su auto, restauración de faros con tratamiento químico, equipamiento 4x4, tubos de escape, silenciadores catalizadores, reparación de sistemas eléctricos y electrónicos, motores, cajas, suspensiones, frenos, escáner multimarcas, lavado de inyectores por ultrasonido, rectificada de disco y tambores, lubricantes de la mejor calidad. Ten tu vehículo en perfecto estado. Con Servicio Automotriz El Toque del Ángel. Dirección: calle Mañosca, pasaje OE8, lote 1, Quito, Ecuador. Pide información llamando al celular 099-309-7603. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
lo hacen ya con fines comerciales. Lo hacen con fines comerciales. Tienen pleno conocimiento de la indumentaria propia de nuestra zona, pero no entendemos por qué están utilizando, como señalaban pues aquí, ropa del Chavo del Ocho, ropa con caretas de gorila, con caretas de pollo, con caretas que tienen unos cortes terribles. Bueno, es increíble. Entonces no es que no tengan conocimiento, porque toda la vida ha existido folletos, ha existido este tipo de debates, orientaciones, fotografías. Toda la vida se les ha visto en vivo y en directo, pues, a nuestros personajes, a nuestros participantes de las fiestas. Se les ha visto en vivo y en directo. Ok. Sin embargo, porque la juventud al momento ya no utiliza las flautas, utilizan las quenas. Y no es que no conozcan una flauta, lo que es una flauta. Obviamente sí se Y no es que no conozcan qué es una tunda o cuál es un rondín. Ok. Pero ellos utilizan las quenas, utilizan los bombos, utilizan al momento acordeones, porque eso le da una mayor sonoridad, le da una mayor fuerza a la música, y eso es lo que quiere la juventud, pues música más movida, más sonada, etcétera, etcétera. Pero no es que no conozcan. Ok. Todo mundo tenemos conocimiento de nuestra tradición, de nuestra vestimenta, nuestra instrumentación, inclusive de nuestra comida y bebida, que es propia de la temporada, pero se lo está comercializando, y pese a que conocen nuestra identidad, pues están enrumbándose por ¿qué sería? Otro tipo de vestimenta, otro tipo de creencias, otro tipo, no sé, de cultura en definitiva. Por eso yo me sumo al llamado que hace el profesor José Solórzano, gran amigo y gran conocedor, pues, de que más bien debemos enfocarnos en descartar ese tipo de influencias y recuperar lo nuestro, recuperar lo ancestral, recuperar lo propio, lo que nos da identidad a los cayambeños, si queremos pues emprender en ese proceso de que se declare como patrimonio intangible. Claro, el conversar de este punto justamente es interesante, porque como mencionaba, profe, anteriormente, usted también, cada parte del Cayambe, cada parte del cantón tiene su forma, y cada parte del cantón se merecería un espacio para dar a conocer cómo era esa forma y cómo es actualmente. Y nos pusiéramos a debatir horas, porque hay muchas aristas, pero hay algo curioso y quisiera pues comentarle, ¿no? Como experiencia, he estado en las tomas de plaza del cantón de aquí de Cayambe, en la ciudad de Cayambe, y por ejemplo, este año ocurrió algo curioso. La primera agrupación, que era de las autoridades, venía con flauta al inicio, y pasó lo que usted menciona. Venían las demás agrupaciones detrás con quenas, con otro tipo de instrumentos, con el acordeón, por ejemplo, y quedó totalmente, digamos, opacado. Y en mi mal entender, y no sé si seré el único, yo creía en serio que los instrumentos ancestrales eran los que opacaban a la flauta. Y gracias a su explicación entiendo que es totalmente al contrario, que lo ideal es la propia flauta. Eso es lo que yo podría manifestar, que no es que hay que desconocimiento, todos conocemos nuestra identidad, nuestra vestimenta, todos conocemos nuestra instrumentación, pero no lo aceptamos, no sé por qué se está acogiendo otro tipo de instrumentos, de otro tipo de vestimenta, de otras zonas. Inclusive, como le manifestaba, las coplas ya no son las mismas, Hay una gran cantidad y una gran influencia de los huaynos peruanos y bolivianos. Esas letras están cogiendo y están cantando, inclusive están interpretando y bailando cumbias. Sí. Yo veo esos grupos nocheros y no sé cómo, no sé cuánto, que inclusive a más de huaynos pues están bailando cumbias. Entonces,
nada tiene que ver pues con nuestra música autóctona. Nada tiene que ver con nuestros ritmos ancestrales y que son creados por nuestros campesinos intelectuales, con nuestros templos de guitarra y todo lo demás. Entonces, nada tiene que ver. Curioso, que además me parece a mí algo que corregir en caso de buscar esta declaración de patrimonio inmaterial del Ecuador, ¿no? Debería algo corregirse. Si es que vamos por ese camino, hay que concientizar a todos los participantes, involucrarles a todos los dirigentes de estos grupos para que conversemos, para que aportemos y para que sigamos en una línea, ¿no? De conseguir este objetivo de que se declare patrimonio. Que además me parece muy importante, sobre todo en el tema de este tipo de espacios, no cerrarnos, digamos, que este tipo de espacios se aperture mucho más, que este tipo de conversatorios me parece que son importantes. Profe, la misma consulta, en base a su pensamiento, ¿usted cree que en este caso existe una crisis de identidad de lo que significa el pueblo cayambe y de lo que significa el cantón Cayambe? ¿O si es que existe una crisis de desconocimiento por parte de quienes participan en este tipo de eventos? Yo creo que las dos cosas. Quiero ser enfático. Y yo noto que existe una crisis y muy peligrosa, por lo que acaba de manifestar el doctor Puga, de que ha tomado un giro comercial, la fiesta. Nosotros lo estamos justificando desde el poder local, ¿no? En medios de comunicación, en dirigentes incluso comunitarios, dirigentes barriales. No hablamos del tema patrimonial, no hablamos de la defensa de un elemento patrimonial que nos da identidad. Y la identidad es lo que nos cohesiona socialmente, nos hace sentirnos dignos, nos hace sentirnos identificados, ¿no? Los cayambeños. Yo no tengo ningún temor de que a mí me digan, ni problema de que me digan bizcochero. Sí, claro, soy de la tierra de los bizcochos, ¿no? Pero por supuesto. Y para mí no puede ser ningún agravio, ningún insulto que me digan bizcochero. Si yo mismo vivo de vender bizcochos, produzco bizcochos y estoy en el horno y sírvase un bizcochito y usted también es la tierra de los bizcocheros, con mucho gusto soy bizcochero. Entonces es algo que nos identifica, ¿no? Y regresando a la festividad, también debe ser y debe procurarse que sea un elemento patrimonial que nos dé identidad, porque eso nos cohesiona socialmente, ¿no? Nos identifica, nos hace sentirnos tú y yo, y podemos llevar la interculturalidad en los términos correctos cuando nosotros tengamos identidad. La interculturalidad se aborta cuando no tenemos ese sentimiento de pertenencia. Cuando o equivocamos lo que significa esa relación de convivencia identitaria. Y entonces, cuando justificamos y ponemos en primer término, como propósito de las fiestas, desarrollar la economía local, entonces, por la plata baila el perro. Y por la plata nosotros podemos sacrificar el tema patrimonial. Entonces, como decía Aníbal, ya son ahora 8 octavas y no estaba tan desajustado el doctor Humberto Peña cuando hace más de 20 años, él decía, verán, acordarás de mí, que llegará el día en que los últimos aruchicos regresen de Juan Montalvo cargados del cuadro de las almas en noviembre. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en primer término, cuando estamos direccionando todo al campo del desarrollo de la economía, es decir, estamos comercializando la fiesta y eso es crisis. Es decir, no hay vueltas que dar. Ahí existe un problema de identificarnos bien, de conceptualizar adecuadamente el valor que tiene un patrimonio cultural, de desviar, y los resultados
están a la vista. Los resultados son cada vez, por no decir, digo diferentes, diferentes. Yo incluso vi en una octava a personas que ya iban tocando con bajos, ¿no? Porque ahora ya la tecnología le permite, el parlante, pues, va con un parlante exacto. y va tocando con bajos, ¿no? Y eso, digamos, le supera, le desalienta, le impide la expresión de la flauta, incluso del mismo acordeón. Exactamente. Va con los bajos cantando vallenatos. De tal manera que si hay que, yo me permito advertir que existe una crisis de concepción desde el poder político. No, y no me refiero solamente al municipio, porque el poder político también está en las comunidades, en los barrios, en otras instituciones. Entonces, yo sí creo que es necesario dejar muy sentado esta advertencia y la necesidad de que se vayan trabajando en políticas públicas que sean el resultado de un análisis profundo y de acuerdos también. ¿Por qué no? Tener acuerdos sobre, a ver, ¿cuál es el fondo y la propuesta de quienes manifiestan el Inti Raymi como exclusividad? A ver, ¿qué es lo que proponen? Porque ya sabemos que el Inti Raymi no es una fiesta local, eso vino del Cusco, eso, si no, cojan el celular, yo pienso que todos andamos ahora con celular, pongan el Inti Raymi y les va a salir la fiesta de Sacsayhuamán. No, así de sencillo. Yo estoy 52 años residiendo en el Cantón Cayambe. Puedo dar razón de lo que ocurrió entonces desde el año de 1972, cuando las comunidades campesinas se transformaron en cooperativas agrícolas bajo el control del IERAG. Y cómo es que el poder público, que en esa época estaba representado por el IERAG en un gobierno de dictadura militar, cómo es que ellos manipularon, cómo es que ellos hicieron a su antojo la organización de las fiestas de San Pedro aquí en Cayambe. Pero hay personas mayores que yo, ¿no? Personas de 80, 85 años. Pregúntenles si cuando ellos joven bailaron el San Pedro o el Inti Raymi, ¿qué le van a decir? Porque el Inti Raymi se nominó aquí en el cantón y en el país, y yo creo que en buena parte de los Andes a partir del año de 1900, es decir, estamos hablando de 1990, es decir, estamos hablando de alrededor de 30 años. Relativamente corto, de hecho. No. Entonces, claro que en este corto tiempo ha habido pues análisis de aceptaciones, a veces imposiciones también. ¿Sabe por qué? Porque cuando lo tradicional era que los bailarines de las comunidades, aquí se daban 3 vueltas el parque, ¿sí o no? ¿Qué pasó en el año de 1992? Estoy hablando de 30 años, ¿no? De 32 años más o menos. ¿Qué es lo que ocurrió? A ver, ¿hubo o no hubo una actitud beligerante de dirigentes campesinos que impidieron a las comunidades ir a saludar frente a la Iglesia Católica? Y yo no defiendo porque no tengo religión, no estoy defendiendo el catolicismo como tal, yo no tengo religión. Y perdónenme decir públicamente, yo no tengo religión, estoy diciendo un hecho histórico real, demostrable, de que pueden dar fe miles de personas aquí en el Cantón Cayambe. Entonces yo pienso que sí, a pesar de eso y con todo, es necesario un diálogo, hacer negociaciones en el que en primer lugar se ponga como estrategia la defensa de un bien patrimonial. Perdónenme que sea muy insistente, muy enfático en cuanto a señalar esa como necesidad posterior del cantón, de los cayambeños.
Profe, cuando usted era pues director de turismo, alguna vez le tuve la oportunidad de entrevistarle, ya conversábamos de esto, y de hecho fueran las festividades anteriores, y era un tema que comenzaba a resonar, ¿no? Ya habían años que ya se mostraba, pero quizás con un poquito más de fuerza la gente ya comenzaba a criticar este fenómeno. Le pregunto ahora, un año después, con su experiencia, bajo su criterio, ¿cree que existe entonces apropiación cultural o no? Apropiación, sí. Sí. Vivimos en un mundo en el que cada vez los ingenuos son menos, o somos menos. No. Siempre hay intereses, siempre hay un interés detrás, que puede ser económico, como el que estamos diciendo, como el que yo, a lo que me sumo, al análisis, y muy bien planteado, que lo hizo de manera oportuna el doctor Puga, al señalar de que, con toda claridad, aquí se está comercializando la fiesta y poniendo la parte económica y comercial en primer lugar, ¿no? Ahí hay intereses, ¿no es cierto? Ahí hay intereses, no de gana, distinguidos oyentes, no me han de dejar mentir, de publicaciones que se han hecho, aquí en Cayambe se han roto récords de venta de cerveza. Y hay que entender por qué la Pilsener tiene mucho interés. Sí, sí, efectivamente. ¿Sí? Aquí, sí. y se lo ha dicho de manera paladina y a veces nos hemos regocijado. Es que aquí en Cayambe se han roto el récord de venta de cerveza. Entonces, ¿quién está detrás de todo eso? Entonces, hay intereses, desde intereses de ese tipo, también intereses de la señora que para sobrevivir tiene que sacar una paila con aceite y hacer sus empanadas. No. Y también hay intereses políticos. Sí. Y hay intereses políticos. Por todo y con todo eso, yo pienso que es bueno, sería bueno de que se persiga este tipo de diálogos en el que incluso no tengamos temor a contraponernos. Lo importante será que tengamos la valentía de también admitir razones, aunque no estén concordes con mi punto de vista. Que no tenemos la verdad absoluta. Puede haber discrepancias, claro que puede haber discrepancias. Vamos con Ariel, muy interesante, profe, como siempre, igual, doctor, sus posturas muy firmes, sobre todo me parece que, de hecho, vi a Ariel asentando en el momento de hablar de comercialización, parece que ese es el punto ideal de donde debemos de comenzar a reconstruir todo el conglomerado que significan las fiestas y lo que significa tradición y lo que significa la memoria. En tu punto de vista, Ariel, vamos otra vez al mismo tema. Crisis de identidad, crisis de conocimiento, ¿tú qué crees? Es la verdad que tenemos una crisis del pueblo cayambeño de identidad, porque no se permite identificar un cayambeño actual con un pasado que se ha construido, digamos, de manera ordenada, sino los relatos, las costumbres, tradiciones se encuentran dispersas y desplazadas. Y claro, y yo hice un aporte a la producción, ¿no? Lo que decía el profesor José Solórzano es evidente, ¿no? Ahorita la tecnología es una herramienta fuerte que nos permite consultar y ver de dónde y cómo se originaron fiestas. Entonces yo aporté algunos links que pueden revisar la audiencia en los comentarios. Vamos a compartir esos links ahí están, que nos dejó igual Ariel. Desde los orígenes de cómo se empezó a celebrar el Inti Raymi en 1944 en el Cusco, hasta archivos de un histórico va a grabar y nos comentan una historia que Diabluma de esos barrios también tiene una historia, porque todos los diablumas de aquí de Cayambe son con los cachos caídos, los 12, no son los cachos en forma de S que ahora han salido. Ajá. Los cachos caídos, y nos decían que si es que los cachos empiezan a pararse de que la persona que está del diabluma, del líder del barrio, empieza a pararse, es que va a haber pelea. Es un aviso, porque los cachos empiezan a pararse. Sí. Entonces ellos ya mirando esto ya se están preparando para ver y defenderse de la bronca. Entonces esta crisis de identidad, hasta en los más mínimos detalles podemos ver que los Cayambe y la generación actualmente que nació posterior a los años 2000 ya no tiene esa afinidad de respetar los símbolos que nuestros abuelitos, nuestros papás conservaban para las fiestas, y eso les doy un consejo a los jóvenes, por favor, de actualmente, que si es que tienen abuelitos que celebraban las fiestas, consulten, son la memoria viva y no dejen perder que incluso pueden ser celebraciones exclusivas de su familia. Conversen,
tómense en el tiempo de pasar con sus abuelitos, pregúntenles cómo celebraban, para que ustedes sean la memoria de, digamos, en unos 50 años, que estas fiestas van a cambiar totalmente y van a ser los únicos que van a mantener la tradición oral. Que al final, si están de acuerdo conmigo, lo que mantiene esta tradición es justamente lo que les da el valor a esa misma festividad. Me quedo y me parece interesante, y aquí añadiría algo más incluso, quizás ese refrán de dale pan y circo al pueblo, ¿no? Me parece que se comenzó a interpretar de esa forma la fiesta, y estarán de acuerdo conmigo en que en cierto punto, y Ariel dijo algo muy cierto, las fiestas se vuelven incluso para mí un posicionamiento político. Es decir, si durante la gestión que estás realizando no hiciste las cosas de forma adecuada, pero organizas unas buenas fiestas, el reposicionamiento político cambia y la tendencia de aprobación cambia. Y por lo tanto cambia también la forma en que tú puedes hacer política. Política de manera institucional, de manera gubernamental en este sentido. Y el tema del comercio, que es justo lo que hablábamos en aquella entrevista, estimado profe, se ha vuelto quizás un desfile más de empresas, porque he visto que incluso en los grupos tradicionales se mandan a hacer una cinta con el nombre de la empresa, e incluso adornos, chalinas, para dar mayor publicidad, algo que no representa. Y vamos a entrar justamente en esta recta ya final, y para irnos despidiendo, para el doctor, por favor, de su parte quizás, doctor, una vez entablado todo este círculo de conversación, que gratamente me siento muy satisfecho, quizás un mensaje a las generaciones, a los ciudadanos que de pronto están deseosos de entender el por qué se celebra, el qué es lo que incluye, qué es lo que influye, y a las gentes jóvenes, a las personas jóvenes que no conocían tanto esto, ¿cuál sería su mensaje? Antes de dar el mensaje, yo quiero complementar lo que manifestaba sobre el diabluma y sobre el número de diablumas que debe haber en un grupo. Por favor. Antiguamente era uno solo, una sola persona, un solo diabluma, y que tenía que someterse a un ritual, tanto la persona como la indumentaria que lleva el diabluma. Entonces, a mí me consta, y yo vi, que 8 días antes de la fiesta del 29 de junio, iban a dejar pues el diabluma en una cascada, y lo dejaban aplastando con piedras justo en el chorro, en la parte que cae el chorro de agua. Ahí lo dejaban por 8 días. Y la madrugada del 29, la persona que lo iba a llevar esa máscara tenía que ir a sacar la máscara, a bañarse, a recibir energía cósmica, decía. A recibir energía cósmica, con el baño, ortiga y todo lo demás, para fortalecer su cuerpo y ser un buen líder. Es más, antes de ponerse la máscara, le daban con el lacial, le golpeaban a la máscara aconsejándole, pidiéndole que le permita guiar adecuadamente a su grupo, etcétera, etcétera. Y soplaban inclusive puntas, trago, le soplaban a la máscara. Entonces era un verdadero ritual, una creencia de que con esa ceremonia la persona que iba a ser de diabluma iba a ser un buen líder, iba a dirigir bien su grupo, iba a proteger bien a su grupo, iba a alimentar bien a su grupo, porque para este personaje le está permitido hurtar pequeñas cosas en el trayecto y va poniendo en su shigra para tener pues abastecimiento para su grupo. Entonces, bueno, hay muchas cosas que podemos hablar. Pero yo vi en un video que han subido de la toma de la plaza de este año, creo que es la comunidad Pucará, donde había unos 30 diablumas. Al final de todos los aruchicos hay unos 30 diablumas. Y puestos unas especies, no sé si son sábanas, manteles, no sé, que están casi arrastrando
tapándole completamente la indumentaria, que es una camisa bordada con colores y con símbolos propios, pues. Porque los bordados son rosas, son hojitas de las plantas, son símbolos muy, muy bonitos. Aparte de la shigra y de la cial y todo lo demás que es propio. Pero ahora yo veo con una especie de, que se capa, no sé cómo denominarlo, pero 30 diablumas en una agrupación, eso es desconocer, eso es, yo creo que una burla inclusive, no sé, la verdad, pero anteriormente era uno solo y que ese personaje era especial, tenía que someterse a un ritual con toda la reverencia, con toda la creencia, con toda su convicción para que pueda ser este personaje. El mensaje para los que nos están viendo, para autoridades especialmente, que deben involucrar a los líderes de los barrios, a los líderes de los sectores en la organización de la fiesta. No tienen que estar ahí personas que han sido designados por el voto popular, concejales, familiares, directores administrativos, directores, etcétera. Antes se hacía aquí el comité de fiestas con invitados de un barrio, de un sector, de una familia o una persona que se le conocía que era entusiasta. Era una participación comunitaria, era una participación se involucraba a toda la sociedad. Y cada barrio pues organizaba su número, organizaba su festejo, arreglaba su barrio, etcétera, etcétera. Ahora definitivamente hasta los barrios están ya alejándose, ya no participan, ya tienen su barrio descuidado, etcétera, etcétera. O sea, ya han perdido el deseo, han perdido el patriotismo, han perdido esas ganas de participar en la fiesta. Mi pedido sería eso, de que vuelvan a involucrar a los líderes, a la sociedad en la organización de la fiesta. A los jóvenes, yo sé que es bonito bailar un huayno, una cumbia, un vallenato, como decía, y es pleno igual, tocar un bajo, incorporar un parlante y todo lo demás, pero en ciertas ocasiones. Eso debe ser para otro tipo de festejos, qué sé yo, en carnaval, en otro tipo de festejos donde nada tenga que ver pues la tradición, nada tenga que ver lo propio, lo autóctono. Invitarles a que la misma música que tocan en las quenas se puede interpretar en las flautas traversas, que es más, que nos da más identidad a nuestro sector. Igual tocar la tunda, pero yo veo algunos que tienen la tunda pero no interpretan, solamente amagan o tienen para salir en la foto, y eso no es así. Entonces invitarles comedidamente de que conversemos, y nosotros los que interpretamos y tenemos pues algo de experiencia, estamos a la orden para poder conversar, enseñarles, para poder compartir, y ojalá tenga eco, ¿no?, de que vuelvan a lo tradicional, a lo propio, a lo nuestro, se respete nuestra instrumentación, nuestros ritmos, nuestras canciones, nuestras coplas, con este objetivo de que algún día ojalá se pueda inscribirlo como un patrimonio intangible. Me uno a sus palabras, doctor. Realmente me parece que es necesario, y además para quienes deseen seguir, el doctor Aníbal Puga está en Facebook, igual publica constantemente archivos, si se quiere, audiovisuales, imágenes de todo lo que él hace por la labor de rescatar justamente esta esencia, y que me parece muy interesante. Así que si pueden buscarle, ir un poquito stalkeando, como decimos, revisando qué es lo que ha subido, un poco leyendo, porque en serio es muy interesante. Antes de continuar con el profe, quisiera darle un saludo especial a la Red Cultural Cangagua. Empezamos con un comentario que ellos realizaron a la publicación que hicimos,
Y nos comentan en el en vivo, dice, actualmente los intereses políticos han causado daño en las tradiciones, en donde ellos tratan de abarcar fiestas nativas y se apropian para obtener beneficios y simpatía de la gente. Justamente lo que les mencionábamos. Profe, por favor. Yo estoy de acuerdo con lo que entre muchos también ha señalado Joan Manuel Serrat, pero no es el único que ha dicho esto. Yo soy opuesto al olvido, porque los pueblos que pierden la memoria también pierden la llave de su futuro. Entonces, me parece muy, muy importante que no se agote este esfuerzo de llegar a definir una política pública, que no lo deben hacer, perdón por decirlo, los 7 concejales, que debe ser el resultado de una participación ciudadana, que debe ser el aporte de la academia, del anciano que tiene recuerdos y es un depositario de la memoria social. Es decir, hay que buscar muchas vertientes, muchas fuentes que alimenten una propuesta que termine siendo una política pública en el propósito, insisto, de que este patrimonio sea un patrimonio vivo. No. Y que entonces, a partir de tener un patrimonio vivo, se pueda entonces, porque no es descartado, teniendo un patrimonio vivo, pueda darse un impulso al turismo, por ejemplo, y que eso repercute en el desarrollo económico del pueblo. Es decir, no está vetado tampoco que el movimiento económico esté ligado a la festividad. De ninguna manera. No hemos dicho eso. De ninguna manera. Lo que sí hemos dicho es que ponemos en primer lugar el interés económico, postergando o desconociendo el interés patrimonial de este bien. Eso es lo que hemos dicho. Pero si nosotros conservamos adecuadamente nuestro bien patrimonial, de seguro eso servirá para que en lo posterior también los factores económicos tengan su beneficio. Sí me parece interesante lo que decía, con esto voy a terminar, Aníbal, en el sentido de que todo ese proceso, esta ritualidad a que se sometían estos personajes, especialmente el de Abluma, eso es lo que da razón al carácter espiritual de la fiesta. Porque no era un personaje que salía solamente a participar, sino que cumplía un rol. Y quizá un rol muy fino, un rol muy, muy distinguido, y que por eso no podía ser cualquiera. Y perdone decir, ahora cualquiera es de Abluma. Tristemente sí. Estamos entonces desconociendo estos valores espirituales también, y volvemos al caso de decir, hay algunas cuestiones que nos hacen prever que estamos viviendo una crisis de identidad, que es necesario tratarla. Efectivamente, como mencionamos, incluso el doctor Aníbal hizo una muy buena introducción. Este tema del Diablouma me parece súper importante, porque además forma parte esencial de todas las festividades que transmite el Cantón Cayambe, y además tener muy en cuenta esta figura que no es, digamos, el de los cachos para arriba voluntuosos, sino más bien el de los cachos caídos, y que representan de dónde somos y que representan lo que somos. Me parece súper vital el tema de recalcar esta crisis, porque yo sí estoy de acuerdo en que había, cuando analicé el plantear este tema, me parece que sí, recopilando un poco de datos, la gente sale, y perdón el término, por la novelería, más que por lo que significa realmente el ser o esta expresión cultural de aquí del cantón. Ariel, por favor. Sí, efectivamente. Todo esto está en concordancia con el título de este conversatorio, de la folclorización, ¿no?
La folclorización, como empecé el diálogo, significa una simplificación y una banalización de significados y simbolismos para que terceras personas puedan acceder a ver prácticas, celebraciones, costumbres y puedan digerir y disfrutar, ya sea con fines turísticos o fines económicos. Esa es en sí la folclorización, que es muy distinto al folclore. La folclorización, como digo, es la simplificación. Y en esta simplificación se pierden totalmente significados. A un turista que tal vez está de pasadita no le puedes hacer ver toda una ritualidad que abarca 8 o 12 días. ¿Para qué? Para que se pueda preparar el personaje icónico de las celebraciones, si no solo está percibiendo o está participando en una celebración que abarca un poco de un lapso de horas. Entonces, esa es la folclorización. Y en ese sentido, ¿no? También la toma de la plaza ha perdido significado. Antes el parque era la plaza central, ¿no? Donde se hacían los toros, incluso en Cangagua el parque central era los toros. Ahora la plaza ya no significa plaza y la toma de la plaza ya no significa toma de la plaza, sino es desfile, porque los grupos antes entraban y se ganaban el espacio, no tenían que ir de uno en uno desfilando. El parque ya ha perdido el significado de parque, ahora es Puntiachil, donde van a destruir la tola de Puntiachil, el remanente patrimonial que tenemos como cayambeños en destrucción, y cada vez que se montan amplificaciones en ese espacio, o sea, hay investigadores, arqueólogos. Mi profesor, que fue un arqueólogo reconocido, él me dijo que él me contó que el proceso de declarar las fiestas como patrimonio ya se hubiera dado hace tiempos mismo, en el 2003, 2006 más o menos, pero que hubo una resistencia de la población rural, de la población indígena de Cayambe, porque Puntiachil prácticamente necesita una readecuación, y en esta readecuación se necesitaría generar un espacio para que las comunidades mismo puedan tomar de manera segura y no destruir el patrimonio. Nos toca un proceso largo a los cayambeños, discutir la historia, como decía el abogado, no de un debate, sino una discusión, un aporte para negociar. Mi postura no tiene que reflejarse con lo que necesita Cayambe, y yo más estoy apegado a la defensa de lo patrimonial, como manifesté, pero eso no me descarta que yo también apoyo este proceso de negociación para que se celebren las fiestas como quiera la ciudadanía, como formule, para que nuestra identidad cayambeña entre en este proceso de declaratoria, pero también que se conserven los rasgos identitarios que se han adquirido en estos últimos 30 años y se pueda tener una expresión cultural icónica en todo el país. Y más apegada a la esencia, sobre todo, ¿no? De nuevo, fue realmente un gusto. Con estas conclusiones me parece que podemos ya ir finalizando este debate conversatorio, pues. Sí me añado a las palabras de Ariel, y sobre todo por el tema del sitio sagrado. Es curioso, y a mí, por ejemplo, le agradezco, aquí ojalá nos esté viendo un joven cayambeño, Darío Rocha, recién publicó un libro en Cuenca, gran conocedor de la cosmovisión, me explicó un poco el significado de qué es lo que es realmente el sitio sagrado Puntiachil, un sitio olvidado, descuidado, que necesita una apropiación y que necesita de la importancia que la ciudadanía le dé. El mensaje que nuestros panelistas el día de hoy les han brindado me parece que es lo esencial y lo que hay que rescatar. Es necesario que se reactive, y no solamente por parte de la política gubernamental, sino también de esa política comunitaria, de la empoderación de los propios barrios, de las comunidades, y rescatar ese valor que un día influyó en que estas fiestas sean ahora tan cotizadas y que tanta gente las esté esperando. Más allá de la comercialización, que bien dijo el profe, nunca nos hemos opuesto, sino llegar a una negociación como hicieron los anteriores a la conquista, pues esa misma negociación para mantener viva esa misma esencia. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. No va a ser la última vez, esperemos contar con ustedes de muchos más espacios. Y nosotros vamos a dejar esto aquí. La semana que viene estaremos con otro invitado, ya lo conocerán, ya lo estaremos publicando. Pero de nuevo agradecerles a todos aquellos que comentaron, a aquellos que les interesa todavía este tema y que ven necesario justamente más espacios de este tipo. Estaremos conversando acerca de más de este mismo énfasis. Así que
Mi nombre es Kevin Chassi. Esto fue Contrapunto, el espacio de conversatorio y debate de sonidos y sentimientos. No se olviden que nos pueden seguir en nuestras páginas de Facebook, de TikTok, Instagram y a través de nuestra página web www.sonidosentimientos.com.es. Sin más que añadir, me despido, un gusto, agradecer nuevamente a nuestros panelistas y que ustedes tengan una excelente noche. Así que, pasen bien.